Este hombre le robó la esposa a su mejor amigo, a su compañero de equipo. Al hombre que lo acogió en su casa, lo sentó en su mesa y lo trató como a un hermano menor. Y años después, pagaría el precio exacto. La misma traición, la misma herida. Él o no, míralo bien. En el campo, frente a las cámaras del mundo entero, un futbolista le extiende la mano y el otro se niega a tocarla. Porque esto no es una rivalidad, esto es odio. Odio real, personal, por una mujer. Ahora mismo, el planeta entero está viendo el FIFA World Cup 2026, las estrellas de Argentina persiguiendo la gloria. Pero hace años, dos jugadores argentinos perseguían algo mucho más oscuro. Una historia de amistad, traición y una venganza que nadie vio venir. Esta es la historia de Mauro Icardi, Maxi López y la mujer que se interpuso entre ellos, Wanda Nara, la traición más grande del fútbol moderno y el karma que la persiguió hasta el final. Porque el hombre que le robó la esposa a su mejor amigo un día perdería la suya, casi de la misma forma exacta. Pero para entender ese saludo rechazado, tenemos que volver al principio, a una amistad que fue real, a un barco, a un iPad, y al momento silencioso en que comenzó una traición que destruiría a 4 personas. Todo empezó en Italia. El año era 2011. Un delantero joven y hambriento llamado Mauro Icardi llegó al club italiano Sampdoria. Tenía apenas 18 años. Talentoso, pero desconocido. Un chico lejos de casa, intentando triunfar en un país extranjero. Y nadie, absolutamente nadie, imaginaba el escándalo que ese chico estaba a punto de provocar. Esperando para darle la bienvenida, había un compatriota argentino, una estrella consagrada, un hombre que ya había jugado en el Barcelona. Su nombre era Maxi López. Maxi no vio a Icardi como una competencia. Vio a un joven compatriota que necesitaba ayuda. Así que hizo lo que hacen los hombres buenos. Lo tomó bajo su ala. Lo invitó a su casa, le presentó a su familia. Los dos se fueron de vacaciones juntos. Maxi protegía al joven delantero como a un hermano menor, guiándolo, cuidándolo, asegurándose de que nunca se sintiera solo en una tierra extraña. Y ese gesto de bondad sería el peor error de su vida. Porque en el centro del mundo de Maxi estaba su esposa, Wanda Nara. Wanda era glamorosa, famosa, magnética, una modelo y presentadora de televisión argentina que se había convertido en una celebridad por derecho propio. Ella y Maxi se habían casado en 2008 y juntos tenían 3 hijos pequeños. Para el mundo exterior, eran la familia perfecta, el futbolista exitoso, la esposa deslumbrante, los 3 niños y ahora un joven amigo leal recibido en su hogar como uno más de la familia. Icardi pasaba tiempo en esa casa. Comía en su mesa, jugaba con sus hijos, confiaban plenamente en él. Y esa confianza es exactamente lo que hizo que lo que pasó después fuera tan imperdonable. Porque la amistad era real, la bondad era real. Maxi López genuinamente se preocupaba por el joven que había acogido. No tenía idea de que la misma persona que estaba protegiendo ya había puesto los ojos en lo único que Maxi jamás imaginó perder. Por un tiempo, todo parecía normal. La amistad, los viajes, las cenas, Maxi, Wanda, los niños y su joven y leal amigo Mauro. Pero debajo de la superficie, algo estaba cambiando en silencio. Y aquí está la parte más extraordinaria de toda esta historia. No tenemos que adivinar cómo empezó el romance, porque años después, el propio Icardi lo confesó en su propia autobiografía con sus propias palabras. Tituló el libro Sempre Avanti, siempre hacia adelante, y en él reveló exactamente cómo traicionó al hombre que lo había tratado como a su familia. Según Icardi, todo empezó con un solo mensaje de apariencia inocente. El día antes de partir a una gira por Estados Unidos, recibió un texto, pero no era de Maxi, su amigo. Era de Wanda. Le pedía un simple favor. ¿Podría comprarle un iPad nuevo mientras estuviera en Estados Unidos? La tablet todavía no estaba disponible en Italia. Una petición pequeña, nada sospechoso, al menos
así parecía. Pero Icardi admitió que, incluso entonces, el mensaje lo hizo detenerse. Escribió, con sus propias palabras, que lo hizo dudar. ¿Wanda realmente quería esa tablet? ¿O solo estaba buscando una excusa para empezar a hablar con él? Esa sola pregunta cambiaría 4 vidas para siempre. Cuando Icardi regresó a Italia, no dejó pasar el momento. Una de las primeras cosas que hizo, confesó, fue volver a acercarse a Wanda. Y entonces llegó el barco. En su libro, Icardi describe un viaje en un yate. Estaba recostado solo en la cubierta superior, escuchando música, relajándose. Y entonces escribió, Wanda vino y se sentó a su lado. Sin ninguna duda, sin ninguna vergüenza. Según su propio relato, su matrimonio con Maxi ya se estaba desmoronando. Y en ese momento silencioso, en ese barco, la línea entre la amistad y la traición desapareció por completo. Icardi lo describiría después con una frase escalofriante. Dijo que si juegas con fuego, te quemas. Pero la verdad es más fea que cualquier frase ingeniosa, porque mientras esto sucedía, Maxi López no tenía idea. El joven, al que había recibido en su hogar, alimentado en su mesa, tratado como a un hermano, ahora estaba secretamente involucrado con su esposa. Los mensajes secretos, los encuentros ocultos, las miradas silenciosas en las cenas familiares que significaban algo que no debían. Durante semanas, la traición creció en las sombras, justo frente a las narices de Maxi, en su propia casa. ¿Y Wanda? Ella e Icardi negarían públicamente que algo estuviera pasando. Una y otra vez, insistieron en que no había ningún romance, pero las negaciones no durarían. La verdad ya era demasiado grande para esconderla. A puertas cerradas, en el hogar del hombre que lo había protegido, amén, la traición ya estaba completa. La única persona que aún no lo sabía era la que saldría más herida. El secreto no podía quedar oculto para siempre. Para 2013, los rumores habían estallado en toda Italia y Argentina. El joven delantero y la esposa de su compañero. Los susurros estaban en todas partes. Y finalmente, el matrimonio que todos habían admirado se derrumbó. El 6 de noviembre de 2013, Maxi López y Wanda Nara se divorciaron oficialmente. Para Maxi, fue devastador. No solo había perdido a su esposa, la había perdido ante la misma persona en quien más había confiado. El amigo que había recibido, como a un hermano, le había quitado todo. Y lo que pasó después fue casi cruel por su rapidez. Apenas 5 meses más tarde, Wanda Nara se casó con Mauro Icardi. 5 meses. La tinta de los papeles del divorcio apenas estaba seca. Una ceremonia pequeña, una boda rápida, y la mujer que había sido la esposa de Maxi López ahora estaba casada con el hombre que lo había traicionado. Pero Icardi no había terminado. Y lo que hizo a continuación, muchos nunca lo perdonarían. Se hizo un tatuaje. En su brazo, grabó para siempre en su piel los nombres de 3 niños, pero no eran sus hijos. Eran los 3 hijos de Maxi López: Valentino, Constantino y Benedicto. Junto al tatuaje, Icardi publicó un mensaje en internet llamándolos sus 3 angelitos. Para algunos, parecía amor. Para Maxi López, parecía un cuchillo retorcido en una herida abierta. Otro hombre le había quitado a su esposa, se había casado con ella y ahora llevaba los nombres de sus hijos en su propio cuerpo para que el mundo entero lo viera. Maxi estaba furioso. Habló sobre lo incómodo que se sentía con la situación. No quería que Icardi y Wanda publicaran fotos de sus hijos en internet sin su permiso. Los niños son mi fuerza, dijo. Ellos saben que haré todo para protegerlos, porque lo significan todo para mí. Pero la guerra entre los 2 hombres apenas comenzaba, y pronto se desbordaría hacia el único lugar donde no podía esconderse: la cancha de fútbol, porque el destino tenía un sentido del humor cruel. Maxi López ahora jugaba para el Sampdoria. Mauro Icardi ahora brillaba en el Inter de Milán, y el calendario significaba que, tarde o temprano, tendrían que enfrentarse. Los medios italianos sabían exactamente lo que tenían. Le dieron un nombre al partido. Lo llamaron el Derby de Wanda.
Cuando los dos hombres se alinearon antes del saque inicial, las cámaras hicieron zoom. Icardi extendió su mano para el saludo de costumbre, y Maxi López se negó. No iba a tocar al hombre que había destruido a su familia. El mundo entero lo vio, y volvió a pasar. Años más tarde, en otro partido, Maxi lo desairó por segunda vez. El odio no se había desvanecido, nunca lo haría. El escándalo creció tanto que hasta el ícono más grande del fútbol opinó. El propio Diego Maradona tachó públicamente a Icardi de traidor. Icardi respondió, pero la etiqueta quedó grabada. Para gran parte del mundo del fútbol, eso era exactamente lo que era. Y hay una historia aún más oscura, una que no podemos confirmar, pero que ha seguido a esta saga durante años. Según un ex compañero de Maxi, la mafia siciliana supuestamente se acercó a López tras el escándalo, ofreciéndole un plan de venganza contra Icardi. La versión cuenta que Maxi se negó, pidiéndoles que se calmaran y dejaran que todo terminara allí, posiblemente evitando una tragedia. Si esa historia es verdad, quizás nunca lo sepamos, pero muestra lo explosiva que se había vuelto esta traición. Icardi había ganado. Tenía la esposa, tenía la familia, tenía todo lo que su amigo alguna vez tuvo. Pero el fútbol y la vida tiene una forma de cobrar sus deudas, y la rueda ya estaba empezando a girar. Durante años, Mauro Icardi y Wanda Nara parecían intocables. Él se había convertido en uno de los delanteros más temidos de Europa, capitán del Inter de Milán, una máquina de goles, una superestrella. Ella se había convertido en su agente, su representante, la mujer que controlaba toda su carrera. Juntos, eran la pareja glamorosa más poderosa del fútbol, ricos, famosos y aparentemente enamorados. La traición que dio inicio a todo se desvaneció en el pasado. Maxi López se convirtió en un recuerdo lejano. Icardi lo tenía todo, pero el universo llevaba la cuenta. Y en octubre de 2021, todo se vino abajo de la manera más poética imaginable. Porque Mauro Icardi fue acusado de hacer exactamente lo mismo que él alguna vez le había hecho a su amigo. El mundo lo llamó WandaGate. Estallaron los reportes de que Icardi había sido infiel a Wanda con una actriz argentina llamada María Eugenia Suárez, conocida como China. El mismo Icardi que le había robado la esposa a otro hombre, ahora era acusado de traicionar a la suya. Wanda se enteró y no se quedó callada. Fue directo a las redes sociales, donde millones observaban. Escribió un mensaje furioso dirigido a la otra mujer. La acusó de arruinar otra familia. Detente y piensa en esas palabras. Otra familia. Wanda Nara, la mujer cuya propia primera familia había sido destruida por un romance, ahora usaba esas exactas palabras sobre la traición que le estaba ocurriendo a ella. La ironía era casi increíble. La rueda había dado la vuelta completa. Wanda publicó una foto de su mano sin el anillo de boda. Dejó de seguir a Icardi. La pareja más poderosa del fútbol estaba implosionando en público para que el mundo entero lo viera. Y esta vez, Icardi era el que rogaba. Publicó homenajes de amor, suplicó, se disculpó. Incluso, según los reportes, le firmó sus bienes para intentar salvar el matrimonio. Por un tiempo, se reconciliaron. Afirmaron que la crisis los había hecho más fuertes, pero era una mentira que no podía sostenerse. Las peleas regresaron, las acusaciones se multiplicaron, hubo afirmaciones de más romances de ambos lados. Y finalmente, en julio de 2024, terminó para siempre. Wanda anunció su separación definitiva. ¿La razón? Los reportes decían que Icardi quería mudarse con China Suárez durante su recuperación de una lesión. La misma mujer del WandaGate. Lo que siguió fue un divorcio tan feo, tan amargo, que dio la vuelta al mundo en los titulares. Icardi acusó a Wanda de robar millones de sus cuentas. Wanda acusó a Icardi de jurar que la destruiría. Hubo batallas por la custodia de sus dos hijas, videos privados filtrados que se reprodujeron en los tribunales, abogados, acusaciones y colapsos públicos. Wanda misma lo describió como vivir un infierno. La mujer que alguna vez lo tuvo todo, ahora luchaba solo por mantener cerca a sus propios hijos. ¿Y Icardi? Él siguió adelante públicamente,
con China Suárez. Incluso, según los reportes, compró la mansión soñada que él y Wanda habían planeado compartir y en su lugar metió a su nueva pareja en ella. Léelo de nuevo. El hombre que alguna vez le robó la esposa a su amigo, se casó con ella y se tatuó a los hijos de su amigo en el brazo. Ahora había perdido a esa misma esposa ante otra mujer, en una traición que reflejaba la suya casi a la perfección. El traidor se había convertido en el traicionado. El cazador se había convertido en la presa. Algunos lo llaman coincidencia, pero muchos que recuerdan cómo empezó todo, lo llaman otra cosa. Lo llaman karma. Entonces, ¿cómo termina una historia como esta? Volvamos al hombre en el centro de todo, el que fue agraviado, Maxi López. Durante años, Maxi fue la víctima de esta saga, el amigo confiado, el esposo traicionado, el hombre que perdió a su esposa y vio cómo otro hombre se tatuaba los nombres de sus hijos en el brazo. Pero aquí está la hermosa ironía de todo. Maxi López encontró la paz. Se retiró del fútbol en 2021, tras una larga carrera, y en su vida personal hizo algo silenciosamente poderoso. Siguió adelante. Encontró el amor de nuevo con una modelo sueca llamada Daniela Christiansen. Construyeron una familia tranquila y feliz, lejos del caos y los titulares. El hombre que fue traicionado tuvo su final feliz, sin drama, sin tribunales, sin colapsos públicos, solo paz. Y las dos personas que construyeron su amor sobre esa traición siguen viviendo entre los escombros. Mauro Icardi, alguna vez uno de los delanteros más temidos del mundo, ha pasado los últimos años luchando contra una grave lesión de rodilla, con su carrera apagándose. Su vida está consumida por una guerra de divorcio amarga e interminable. Wanda Nara ha encontrado éxito en la televisión argentina, conduciendo grandes programas, ganando premios, pero su vida personal sigue siendo una tormenta de batallas legales, peleas por la custodia y conflicto público con el hombre por quien dejó a su primer esposo. Piensa en el círculo completo de todo esto. Comenzó con un saludo rechazado, un amigo que se llevó toda la esposa, la familia, hasta los nombres de los niños en su piel, y terminó con ese mismo traidor, traicionado, despojado de la esposa que robó, enredado en el mismo tipo de escándalo que él alguna vez creó. Mientras tanto, el hombre por el que todos sintieron pena, el que lo perdió todo, se alejó siendo el más feliz de todos. La esposa, la familia, la casa de los sueños. Nada de eso trajo felicidad duradera a las personas que lo tomaron, y el hombre que lo perdió todo, encontró todo lo que realmente importaba. Tal vez esa sea la verdadera lección enterrada en esta historia, que puedes tomar lo que no es tuyo, pero nunca podrás conservarlo de verdad. Que la forma en que construyes algo es la forma en que termina derrumbando